Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clausura de curso, de seminario de fin de curso del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, hoy volcado en el área del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud, Gregorio Marañón. Contamos con uno de los miembros de su consejo académico, nuestro admirado y buen amigo, el profesor Fins. Joseph Fins es un viejo amigo, nos conocemos ya hace casi, iba a decir, una década, pero casi, ¿eh? O sea que ya verán ustedes enseguida que tiene un agudo sentido del humor, aparte sus observaciones son de una precisión a caballo entre lo cultural, lo filosófico, lo ético, por supuesto, porque es uno de los referentes mundiales de la bioética como disciplina y yo diría aún más como materia intelectual. Creo que Joseph Fins es un gran intelectual que nos deslumbra a todos con sus observaciones y sus escritos y por tanto para el instituto que me honro en dirigir, contar con su presencia esta tarde aquí es un auténtico privilegio, profesor Fins, querido Joseph. Muchísimas gracias por aceptar y por hacer el esfuerzo para encontrar el tiempo y el espacio para acompañarnos en esta sesión. Joseph Fins es presidente de la American Society for Bioethics and Humanities, la mayor asociación del mundo en expertos en bioética. Además es miembro del Consejo de Directores de The Hastings Center, un instituto de investigación en bioética referente desde luego en Estados Unidos, pero en todo el mundo, catedrático de ética médica en la Universidad de Cornell, es jefe de la división de la Facultad de Medicina de esa universidad, donde también ha ostentado diferentes responsabilidades en sus órganos de gobierno. Tiene un currículum sencillamente colosal y deslumbrante. Eh, yo voy a destacar una designación, ¿no?, que hizo el presidente Clinton del doctor Fins para ser miembro de la White House Commission on Complementary and Alternative Medicine Policy. Por tanto, digamos, uno de los referentes también, al menos durante aquella administración, no sé si nos dirá algo de las medidas de esta administración o de cómo está sucediendo y acometiéndose el combate contra la pandemia gripal en los Estados Unidos de América. Y por tanto, digamos, creo que todos podemos compartir que es un referente sencillamente esencial en el escenario que estamos viviendo ahora mismo a nivel global. Yo, además, como tenemos el enorme privilegio en el instituto de tener entre nuestros profesores a Benjamín Herreros, el doctor Benjamín Herreros, que ya ha estado en esta hora del Instituto Universitario Ortega y Gasset y del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, es director del máster en bioética clínica que acaba de aprobar la Universidad Internacional Méndez Pelayo y que vamos a lanzar como título oficial el año que viene. Es un referente también en el triaje que ha habido que acometer durante esta pandemia gripal en nuestro país y muy singularmente en la Comunidad de Madrid. Y junto al doctor Herreros, al que dejaré que articule la conversación con el doctor Fins para tratar de hacerla más ágil, participarán igualmente dos personas muy queridas, el profesor Diego del Real, también de nuestro máster y discípulo del profesor Fins, con quien trabajó durante un periodo extenso en Nueva York, y la doctora Taira Velasco, enfermera, que también es profesora de bioética de la Complutense y de nuestro máster. Y por tanto, yo hoy me siento muy contento con que nuestro seminario de clausura termine con una sesión dedicada a la bioética, primero porque son personas, todas ellas admiradas por mí, y segundo, por ser un tema tan de rabiosa actualidad y de tanta importancia para todos nosotros,
como no escapa a nadie de los que nos atienden. Yo quiero destacar una última cuestión del profesor Fins y es su origen sefardí. Él es desde hace 500 años más español que todos nosotros juntos. Además, siempre hace gala y honor de todo ello. Lleva la cultura de España por el mundo. Es un apasionado de Toledo, del doctor Marañón. Conoce muy bien su obra. Por tanto, está en su casa. Es un referente también en los estudios marañonianos y en las referencias a nuestro titular y por tanto, tanto por mi trayectoria como director de la Fundación Marañón antes de fusionarse con la Fundación Ortega y Gasset, como desde luego por todos estos años que yo he dedicado a los estudios del célebre médico humanista y liberal Gregorio Marañón, me siento muy honrado y muy feliz, querido Joe, querido Joseph, de tenerte aquí esta tarde y nada, deseando escucharte. Yo me voy a callar, además le he prometido al doctor Herreros que me voy a quitar de en medio para intervenir lo menos posible y no atropellar, porque como verán enseguida cuando uno escucha al doctor Fins hablar, siempre se le acometen y se le suceden todo tipo de incitaciones y preguntas que quiera hacer. Disfruten de la tarde. Yo me incorporaré al final para agradecer la participación de todos ellos, pero voy a intentar intervenir lo menos posible para no robarles el privilegio de escucharle intervenir con el profesor Fins. Muchísimas gracias. Conecta el micrófono, por favor. Ahí, exacto. A ver. A ver. No sé si... No te escuchamos, Joseph. Tienes que hacer clic, como antes, en el icono de arriba, donde en la parte superior tienes un icono de un micrófono. Tienes que tenerlo en verde. ¿No? En la parte superior, Joseph, al lado de la cámara, hay un micrófono como de radio más que de televisión, que cuando lo pinches... A ver, ¿habla ahora? Está sí, hecho. Ahora. Perfecto. Me quito yo para que no se acople el sonido. Ok, all right. Vale, ok, está bien. All right. Siempre hay problemas con la técnica, con los bioeticistas. Tenemos una lucha con la tecnología. Pues, Antonio, es un gran placer estar contigo y con la fundación y para celebrar el seminario de clausura del curso académico de este año tan raro. Quiero expresar mis felicitaciones para los alumnos y para sus logros en la bioética. Ha sido una época muy intensiva para la bioética y necesitamos la ayuda, vuestra ayuda. Entonces, bienvenidos a nuestro equipo de bioeticistas. Es un gran placer estar por video con Diego Real de Azúa y Benjamín Herreros. Diego, como dijo Antonio, fue un becario con nosotros por 2 años y un amigo para siempre. Y es un gran placer compartir el Zoom, o lo que es Adobe, con él. Y Benjamín es un amigo más nuevo, pero espero que vamos a ser amigos por la distancia. Y claro, Antonio ha sido un gran colaborador y colega, y para ser parte de la fundación nombrado por Ortega y Gasset y Marañón y estar en una línea intelectual de liberalismo de los dos, es un honor sin palabras. Y todavía no conozco a la profesora Velasco, pero tengo ganas de conocerle y compartir nuestras ideas en esta tarde. Pues, yo quiero decir que es una tristeza hablar de la pandemia.
de una perspectiva en Nueva York y compartir con mis amigos en Madrid. Porque son dos ciudades que amo más que todas en el mundo y hay dos ciudades que han sufrido mucho durante la pandemia. Como dije, mi amigo Antonio, aunque soy un extranjero, en mis huesos aquí, en mi historia personal y la historia de mi familia sefardí, me siento profundamente como un español y lamento mucho el dolor y la pena que todos vosotros sufríais. Y yo quiero solamente decir que es una tristeza. Tanta la enfermedad y los fallecimientos de nuestros ciudadanos en dos lados del Atlántico. Pues he estado aquí en Nueva York en mi despacho durante toda la pandemia aquí, pero no quiero mostrar que soy un héroe como otros colegas mías. Soy médico de cierta edad, es quizás evidente, y por lo que no estoy en la primera línea. En cambio, he estado proporcionando consultas de ética las 24 horas, 7 días a la semana, dirigiendo un equipo de colegas aquí. Durante esta experiencia, hicimos más de 100 consultas en 6 semanas. En un año normal, hacemos 350 a 400 en un año total. Más que consultas, hemos hecho otros servicios a niveles de consultar con servicios clínicos y con la organización, el hospital y con el gobierno. Y entre nuestro grupo estamos en el proceso de escribiendo unos ensayos para el Journal of Clinical Ethics. Estamos pensando que pasamos más que 2,000 intervenciones entre yo y mi colega Barry Uerman y Doug Green, quien es jefe de comité en Hospital for Sexual Surgery. Entonces, y también Ezra Gabay. Nosotros 4 hemos pasado más de 2,000 intervenciones hablando con médicos, con directores de hospitales, otras intervenciones con el gobierno. Pero no soy un héroe. Estoy menos en la primera línea que cuando era un médico más joven durante la epidemia de SIDA. Y es mucho mejor que aquellos son los paramédicos, enfermeros sanitarios que estuvieron en los UCIs, como Diego Real y Benjamín, que estaba trabajando en la primera línea. Ok. Unos puntos que quiero considerar hoy y es la historia nuestra particular. Yo hablaré de la pandemia y lecciones más generales sobre el rol de la ciencia y la bioética en deliberaciones públicas. Me gustaría decirte que hemos tenido más éxito con la bioética en la plaza pública en Nueva York y en los Estados Unidos en general, pero no ha sido así. En un sentido, ha sido un fracaso. Y quiero explicarlo y compartir nuestras experiencias. Espero que puedas entenderme y disculpa por el castellano. Ok, algo de la historia y espero que podamos compartir las experiencias entre España y los Estados Unidos en el discurso al final. Ok, hablaré poquito de la historia en Nueva York y tenemos, para entender, tenemos un sistema federal en los Estados Unidos, tenemos propios estados y los estados están encargados de la salud y la salud pública y los programas sanitarios.
Por eso hablo del gobierno y nuestro intercambio con el gobierno de los Estados Unidos. Y soy miembro del the New York State Task Force on Life and the Law por designación del gobierno del Estado. El Task Force se llama Task Force, no sé cómo se dice en español, pero se llama Task Force on Life and the Law. Fue fundado en los años 80 pico por el gobernador Mario Cuomo, quien es el padre del Andrew Cuomo, quien es el gobernador corriente. Y publicaron libros como así. Eso fue uno de los primeros, es la segunda edición, pero es más o menos igual, sobre decisiones de no resucitar pacientes. Y este libro fue publicado por el Task Force en 86 para hablar de la autonomía de pacientes y tomar decisiones al final de la vida. Y fue también un reportaje al principio sobre muerte cerebral. Y el gobernador Cuomo, Mario Cuomo, fundió esta Task Force para la necesidad de brindar asesoramiento sobre cuestiones moralmente complejas en la intersección entre la medicina, la bioética y la ley. Y todos son miembros que tienen su puesto nombrado por el gobernador. Y el intento que fue el Task Force sería afuera de la política normal y que los nombrados y el Task Force podrían dar consejo que no fue popular, que fue difícil para tomar ideas a la plaza común para deliberar y avanzar la salud pública y decisiones complejas, en vez de tener un debate en el periódico con la polémica, escolares, curas, rabinos, profesores, médicos y abogados y enfermeras en muchas disciplinas pudieran deliberar y llegar a un consenso deliberativo. Y fue modelado sobre otros, perdón, estoy perdido el imagen, no sé, perdón. No te preocupes, tómate el tiempo que precises para ordenar esto. Sale el video aquí. Ok, perdón. Sí, no. Es que yo creo que hay un marcador después de unos 10 minutos sale, porque dice que estoy hablando demasiado, la máquina. Ok, yo voy a hablar más rápido o menos, vamos a ver. No, seguimos. No, tranquilo, te Ya. escuchamos encantados. Ok, vale. ¿Y puede entenderme, Antonio, más o menos? El castellano no es fatal. Espero que no. Se te entiende perfectamente, tómate el tiempo que necesites, se te Ok, entiende muy bien. gracias. Ok, seguimos. Que el Task Force fue modelado sobre otras comisiones de cinta azul de Blue Ribbon y fueron popular en esta época. John Evans, quien es un sociólogo que escribió una buena historia de la bioética, habló de los valores compartidos, valores liberales que informan estos esfuerzos. Por ejemplo, la National Commission, que fue formado en 1974 por the National Research Act, que publicaron el reportaje Belmont y Institutional Review Boards, las comités éticas para investigaciones, después de Tuskegee y otras revelaciones de los abusos de personas. Y también, por ejemplo, después del National Commission, llegó la Comisión del Presidente y siguientes comisiones y tuvo muchos éxitos para instituir la bioética en la vida clínica, la vida de persona, de nuestra sociedad. Y fue una época por el tesis de este tío John Evans, en época de consenso
por lo menos en esta zona política. Pero a la misma vez, aunque era un consenso y la bioética era una bioética liberal progresiva por los derechos humanos en nuestros Estados Unidos del Partido Demócrata, más de los demócratas, a la misma vez durante la revolución del presidente Reagan, el país estaba moviendo un poquito más que poquito al derecho y estaba más y más faccionado hasta que en la administración del presidente Bush, George W. Bush, el segundo Bush, tuvo una comisión de bioética que fue encargado Leon Cass y después Edmund Pellegrino, que fue más conservador y refleja el cambio y la guerra cultural en los Estados Unidos. Ahora hablamos que esta, la máscara, okay, la máscara aquí es un signo de su afiliación política. Hay gente que no cree, no quieren poner la máscara porque es un insulto a su libertad. Entonces, de los trumpistas. Entonces, tenemos este contexto, está faccionando. Pero es brevemente el contexto de la historia de nuestras comisiones que al principio tuvo un papel muy importante para legitimar la bioética en el mundo cultural, política, pero a la misma vez el Estados Unidos, como es evidente ahora con este presidente, está completamente confundido y con facciones y es muy difícil llegar a un consenso. Entonces, en un sentido, el Task Force on Life and the Law es un vestigio de otra época. Espero que entiendas vestigio, pero es como su appendix. Es un vestigio, no necesitas, pero es de otra época. Pues este vestigio que yo soy miembro, pero no en los años primeros, pero desde como 10 o más años, en el año 2015 nosotros escribimos un reportaje sobre la distribución de ventiladores si fuera una pandemia, y fue después de la pandemia de gripe aviar, y también el problema que tuvo los médicos después del el huracán Katrina, donde fueron los médicos intentando de ayudar los pacientes sin electricidad ni nada, y fue unas persecuciones de los médicos. Es más complicado porque fue una pregunta de eutanasia, pero hablaron de la vulnerabilidad de médicos durante una crisis, una situación en la extrema, cuando las normas, las normas de práctica no se puede seguir. Entonces hay una vulnerabilidad contra la ley si los estándares de normal está aplicado al momento de crisis. Pues decidimos que sería prudente de planear para un desastre antes de llegar el desastre. Y fue un ejercicio teórico para un futuro que esperábamos que nunca llegara. Y lo que pasó es que fue una negación, fue un ejercicio dice, sobre la mesa, tabletop. Y yo escribí sobre Elizabeth Kubler-Ross y de la muerte en un ensayito en el Hastings Bioethics Forum en 2009, que tuvo un sentido de sueño, que nunca pasará. No tenemos las vacunas, tenemos antibióticos, tenemos UCIs, tenemos ventiladores, tenemos modos de salud público, de sanitarios, y no vamos a tener una pandemia como 1918 que se llama la pandemia de español, que es una equivocación porque en realidad llegó de Kansas, de los Estados Unidos, y no de España. Es una vergüenza, pero hablaremos más. Pues,
Seguimos. So, tuvimos este reportaje que se puede encontrar en el internet. Llegamos a un sistema que se llama SOFA, es de fracaso de órganos siguiente y asesor, o Sequential Organ Failure Assessment, para asignar ventiladoras si fuera una urgencia de la salud pública. Fue un puntaje numérico en el sistema SOFA y se calculó por mediciones fisiológicos y no usa ningún factor de valor social, edad, ni discapacidad, y creo que es bien importante. Entonces, ganas puntos, unos puntajes, si tiene un fracaso de los riñones, los pulmones, y aunque edad no es parte del sistema, sabemos que los ancianos tienen menos función riñón o tienen problemas con sus placas. Hay unos detalles y pueden aumentar su número de SOFA. Podemos decir que Anthony Fauci, que era graduado de nuestra Facultad de Medicina aquí en Cornell, él tiene 79 años, pero es muy sano. Entonces, en un puntaje numérico de SOFA, yo supongo que pasó bien con sus números y espero que nunca tenemos que aplicarlo a él. Claro, es lo más importante en los Estados Unidos ahora. Entonces, el intento con el SOFA es determinar de una manera neutral quién puede sobrevivir a la insuficiencia pulmonar o respiratoria y asignar un puntaje numérico para predecir esta posibilidad. Y no es de sobrevivir por 10 años ni mucho tiempo, solamente sobrevivir este episodio. Y entonces no estamos haciendo una determinación de valor de 5 años de sobrevivir para un viejo o 50 por una persona que menos mayor. Solamente puede sobrevivir esta crisis. Depende del puntaje numérico que hay asignado, recibes un color. Rojo es para los pacientes que solo pueden sobrevivir con la respiradora. Azul es para los pacientes que van a morir en cualquier manera, con la ventilador, sin la ventilador, ellos no van a sobrevivir. Y entre rojo y azul hay los amarillos. Son los pacientes intermedios que quizás pueden sobrevivir con un ventilador, y hay los verdes que están enfermos, pero van a sobrevivir sin la máquina y no necesita la máquina. Ok, depende de los recursos escasos. El reportaje piensa de unos equipos de triaje. Es bien importante aquí para parar un momento. Debes saber cuándo has llegado al momento de mover de normalidad a crisis. Y decimos en los Estados Unidos, el Institute of Medicine tuvo un reportaje bien conocido hablando de Crisis Standards of Care, los estándares de crisis. Y es necesario que un gobernador, un oficial, declaran que ahora estamos en crisis por los escasos de recursos y podemos, después de esta determinación, irnos a otra zona como tomar decisiones para asignar ventiladores que acorde con la prioridad de rojo a amarilla o azul, depende. Y también los de azul pueden recibirlos si no hay escasez, pero si ha llegado a un nivel de crisis, yo supongo que los ventiladores solamente
van a estar asignados a he notado una pregunta que no puedo leer las preguntas y mi discurso a la misma vez, entonces no estoy... No te preocupes, no te preocupes. okay, Luego vamos a las preguntas. yeah, Ahora tú termina todo. no tengo la RAM, castellano para hacer dos cosas a la misma vez, ni inglés tampoco. Entonces debemos estar cierto que has llegado a un nivel de crisis. Debes satisfacerlo que hay una crisis antes de empezar con el proceso de triaje. También en nuestro sistema, en el protólogo, hubo un grupo de pacientes tan graves, tan enfermos, que quedarían afuera de las decisiones de razonamiento porque iban a morir con o sin tratamiento más o menos inmediatamente. Y puedo imaginar personas con un numérico de Karnofsky como 10 o menos. Esos pacientes en el proceso de morir está aislado como un grupo con quienes no van a pasar por el proceso de triaje. Pues, brevemente, es el plan de distribución y claro, estuvo escrito para un gripe avión y no de aviones, pero hay una enfermedad de aviones ahora también porque no hay ningunos aviones. Si hubieran aviones, estuviera con vosotros en Madrid. Pues, la decisión, el documento estuvo escrito por un escenario y durante las semanas, en la mitad de marzo hasta los primeros de abril, tuvimos un grupo con miembros del Task Force y otros por Departamento de Salud para promulgar el documento de 2015 a una guía para hacer el triaje durante nuestra pandemia actual de COVID y para adoptarlo a los detalles singulares de COVID. Por ejemplo, con el reporte principal que tuvimos en 2015, tuvimos un repaso de reasesor de pacientes después de 24 horas, 72 horas y cada 48 horas. Porque por la trayectoria del gripe aviar fue unas etapas bien considerados. Otra vez. Pero después de nuestra experiencia sobre el COVID, el tiempo que los pacientes están en la máquina es mucho más largo. Entonces pensamos de reevaluar los pacientes cada semana en vez de cada 48 horas, por ejemplo. Entonces fue unos cambios. Pero lo que pasó es que la decisión de implementar, de promulgar esta guianza no pasó y fue muy complicado porque el gobierno mantuvieron que hubieron suficientes recursos y en realidad no era la verdad. Aunque hubo bastantes recursos en el sistema, no existieron donde fueron necesarios o durante el tiempo suficiente para atender a los pacientes. Y una cosa más, en vez de hablar de racional, hablaron de un eufemismo, de llamar al proceso de priorización. Es decir, en vez de negar algo a un paciente, el razonamiento, es decir, vamos a tener una priorización. Pero en un cierto modo, eso fue una mentira, porque si estás fuera de la lista de espera de priorización,
o vas a recibirlo mucho más tarde, es en realidad una negación y no vas a recibirlo. El problema es parte del carácter de mi país, de los Estados Unidos, es que nunca tuvimos los años de hambre como España tuvieron los años de hambre y de verdadera escasez. Y es difícil para nosotros admitir esta posibilidad, pero fue la realidad de la COVID y por lo menos en mi ciudad durante los días negros de marzo y abril 2020. Lo que pasó fue muy difícil para nuestros médicos y supongo la misma en el 12 de mayo, en La Princesa, en todos los hospitales en Madrid, pero los estrés por los sanitarios. Y fue, yo creo, una vergüenza que no pudieron ayudar al gobierno para más guianza, para disminuir el estrés de tomar decisiones tan difíciles sin ayuda del proceso democrático. Los médicos en nuestro departamento de urgencias y en todo el hospital nos imploraron mi equipo, que sancionáramos ordenanzas unilaterales de no resucitar, que no está permitido por la ley del Estado de Nueva York. Yo sé que hay distintas culturas y costumbres en España, pero el punto es que no pude yo apoyar a mis colegas por causa de restricciones de la ley, porque la ley, aunque tuvimos un nivel de inmunidad legal, no permitimos no resucitar pacientes por racionar de ninguna manera. Entonces, durante la crisis, médicos intensivos me llamaron por teléfono, este mismo teléfono, me llamaron llorando, profesores llorando, pidiendo, ¿qué podemos hacer? Tenemos un servicio y estamos en una crisis y estamos abrumados por el aumento de COVID-19. Los pacientes llegaban con frecuencia como hubieron un desastre en el aeropuerto de La Guardia, pero cada hora llegaron y no hay ninguna posibilidad de ayudar a todos. Y en nuestro hospital de Cornell y Columbia y los otros más pequeños, nosotros tratamos más de 10,000 pacientes. Es como Valencia en total. La única diferencia es que fue un desastre sostenido. Y fue una prueba para la ética médica, la justicia distributiva y la asignación de recursos escasos. En pocas palabras, había más pacientes para ser posible ayudar. Y aunque tuvimos que asignar los médicos a los UCIs pop-up de nuevo, la calidad no fue igual que normal. Y la tristeza es que tuvimos una estructura para tomar decisiones para maximizar la utilidad, pero no tuvimos el coraje en el mundo político de tomar decisiones difíciles para racionar recursos escasos. Yo creo que los médicos y sanitarios van a pagar por la necesidad de tomar decisiones sin la ayuda del gobierno. Fue una trama colectiva para nosotros con implicaciones de larga duración. Pues otra cosa que quiero compartir es el problema de no tener una estructura abierta, porque sin
un proceso de racional de alocar recursos escasos y sin transparencia. Hay unas poblaciones vulnerables que están más vulnerables y es bien importante que hacerlo con transparencia y para no tener decisiones por edad de valor social que yo pongo inequívocamente. Y he oído algo de eso en España y quizás podemos hablar de el uso de valor social en las determinaciones en España. También por la confianza de la pública, es bien importante que tenemos un proceso que está abierto. Como sabéis, la enfermedad de COVID no está afectando todas las poblaciones iguales. En los Estados Unidos, a personas de color, los negros, los hispanos, personas que son obradores, pobres, está más vulnerable y la mortalidad es mucho más peor para ellos por dos cosas, unas tres cosas. Uno, es la falta de salud universal, el falta de acceso a un médico primario, de tener hipertensión, diabetes, otras enfermedades, condiciones antes de llegar el COVID y por eso están más vulnerables. Segundo, ellos no tuvieron el lujo de trabajar de la casa. Tienen que tomar el metro, trabajar en el supermercado para mantener su trabajo. Entonces, eso son las vulnerabilidades. Hubo un ensayo muy bonito y triste en el JAMA, the Journal of the American Medical Association, que mostró la mortalidad en los 5 boroughs, las partes de la comunidad de Nueva York. Y lo más peor fue el Bronx, donde hay más pobreza, la gente vive muy cerca, muy densidad y pobreza y falta de el borough más afectado por el COVID fue una sorpresa y fue Queens. Y Queens es muy semejante a Brooklyn, pero Queens hizo mucho más peor. ¿Por qué? Porque el número de camas por 100,000 personas, camas de hospital, fue mucho menos en Queens. Entonces, también es la infraestructura de salud que existe en su distinta zona que con la vulnerabilidad de la población, los dos juntan, vas a darte la mortalidad. Por ejemplo, en Manhattan, donde estoy yo, tenemos 550 más o menos camas hospitalarios por 100,000 personas. En Queens es como 150. Entonces es una disparidad entre las dos comunidades. También hablando de confinamiento, hay distintos tipos de confinamiento. Los ricos salen de la ciudad. Y si vas a los apartamentos, no hay luces, es negro por la noche, están en los Hamptons. Es como estar en Soto de Real, en afuera de Madrid. Entonces, hay gente pobre que no tiene la posibilidad de salir. Ok, unas cosas más. Yo quiero hablar de unos 3 puntos más, creo. Uno es a nivel de teoría. Y en los Estados Unidos, como sabéis, estamos preocupados con la autonomía. Hay una broma que he oído de un suizo, dice, en los Estados Unidos hay 4 principios de Beecham and Childers. Hay autonomía, pero los americanos olvidan los otros 3. Entonces, es bien importante que estamos más como los españoles para aprender
la bien importancia de la comunidad, de ser más comunitarista. Y yo no soy un principalista, sino más un pragmático de John Dewey, que es muy semejante en muchos sentidos. Y Diego Real de Azúa y yo escribimos un ensayito en Edión hace unos años. Hablamos de los homólogos, ideas entre Ortega y Gasset y Dewey, pero tenemos que adaptar una perspectiva más amplia afuera del médico paciente y pensar de la comunidad y bienestar de comunidades para llegar a una pandemia. Dos puntos más. Primero, penúltimo punto es las estadísticas que he visto por alto porcentaje de sanitarios de la salud españoles que enfermaron con el COVID debido a la ferocidad de la pandemia, la falta de equipos de protección personal. En mi pequeño círculo de amigos y colegas españoles, conozco a unos queridos amigos, y ustedes saben de quién hablo, que se han enfermado, todos están mejor, pero este punto es una tristeza, y es bien importante que debemos no regresar con otra ola de pandemia, de no estar preparado para guardar los que están guardándonos como los sanitarios. Mi último punto, y espero que no he hablado demasiado tiempo, es un punto, es una lección para la política y la importancia de la ciencia para la democracia deliberativa. En Nueva York y en los Estados Unidos es bien evidente, los científicos no han tenido la influencia que necesitamos tener para informar la respuesta a la pandemia. Y desafortunadamente, en vez de creer en la ciencia, mucha gente cree en la mentira y la propaganda de nuestro presidente. Y es una vergüenza. Y es crítico que podemos apreciar que ser ciudadano debe estar bien formado en la ciencia. Si no entiende la ciencia, no puede ser un ciudadano para tomar decisiones demócratas. No estoy diciendo que debes votar como PSOE o otro UCD, estoy de otra época, pero debes estar informado, y no es bastante para escuchar a las mentiras y no estar sospechoso, y debes tener la habilidad de entender qué es bastante formado y qué es nada más que propaganda. Es una locura que nuestro presidente va a ir a Oklahoma al fin de esta semana para una manifestación de su campaña en una sala, una aula con 19,000 personas sin máscaras, sin bastante ventilación. Es una tontería. Debe estar prohibido. Pero para la gente que van a ir, no creen en la ciencia, creen que todo que está pasando es una exageración, y tenemos que entender mejor por qué tanta gente cree que la pandemia es mentira. Es increíble. Y yo creo que bioeticistas, como personas de distintas disciplinas,
debemos asumir funcionamiento de enseñar a la gente, de comunicar la ciencia en una manera que es accesible. Entonces, yo voy a terminar aquí porque he hablado demasiado. Espero que hemos entendido tres cosas. All right? Y primero es la importancia de la equidad. Esta pandemia ha afectado partes de la población en una manera excesiva. Segundo, debemos creer en el proceso democrático y una política científica basada en hechos que reflejan nuestros mejores valores. Y yo creo que la bioética puede asumir un papel en este proceso, de este renacimiento en ser racional y no en No, hemos perdido. A ver, tengo un hablar con ahí, vosotros ahí. de nuevo. Quiero extender mis felicitaciones a todos. Espero que en el año que viene puedo brindaros en persona en mi querido Madrid. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, profesor Pins. Voy a dar la palabra a mis compañeros y Perdón, voy a, un eco. sí, voy a dar indicaciones tanto a Diego, que tiene abierto ahora mismo el micrófono, como al profesor Fins. Cuando mantengamos abierto nuestro micrófono solo cuando hablamos, para evitar acoplamientos entre los diferentes intervinientes. Pido a Diego que sean visibles y yo solo me voy a retirar para no ser demasiados aquí en pantalla, agradeciendo al doctor Fins también su valiente denuncia final. Yo me incorporaré al final. Así que Diego, Taira y Benjamín, os dejo aquí para que llevéis el timón de la conversación. Buenas tardes desde Madrid, profesor Fins, ¿me oyes? Bueno, pues en primer lugar encantado de saludarte como siempre y un placer escuchar tu sabiduría y cómo planteas los temas con tanta claridad y además con tanta experiencia, ¿no? Que no hablas desde la teoría, sino desde la praxis y la reflexión, las dos cosas. Lo que vamos a hacer es un poco la dinámica de lo que nos queda ahora. Te voy a transmitir un poquito las preguntas que la gente que nos está escuchando tiene hacia ti. Voy a intentar agruparlas porque son muchas. Voy a intentar más o menos lanzarte las preguntas de dos en dos para que las respondas y luego ya después comenzaremos la mesa que vamos a tener Taira, Diego y yo, hablando ya de otras cuestiones más específicas, después de haber escuchado tu conferencia magistral. Bueno, pues viendo las preguntas que han hecho todos, espero que no se me salte ninguna importante. Hay una que ya creo que más o menos las has respondido. Decía Giovanni Mancilla que la dificultad que supone luchar contra una epidemia si no hay credibilidad por parte de la presidencia, en relación, yo creo, con lo que decías de Trump. Si quieres luego decir algo más sobre esto. Y luego también hay otra pregunta que hablan de la dificultad de enfrentarse a estas epidemias en un contexto de globalización, donde aparte de la salud hay más factores o más, vamos a decir, valores en juego, como son los aspectos, desde luego, de relaciones humanas, de la economía, es decir, no solamente la salud, hay más cosas, vivimos en un mundo globalizado y hasta qué punto hay que dar por encima importancia a la lucha contra las epidemias en un mundo globalizado. Si quieres estas dos preguntas, si intentan a medida de lo posible, como hay bastantes, responderlas lo más concisamente y ahora te transmito alguna más.
No sé por qué no se le escucha al doctor Finch. Pues claro, en principio tiene que activarlo de nuevo ahora. Perfecto. Ahora, pues, ¿me entiende? Ok, vale, ok. All right, quizás es por la pregunta sobre Trump y estamos en una vigilancia o algo así, no sé. Okay. ¿No? ¿Entiendes? ¿Escuchas? Ya, okay. Okay. Um, yo no puedo explicar este Trump. Yo escribí un ensayito sobre la sociopatía de él en el Harvard Bioethics Journal hace unos 2 o 3 años. Y es una persona de un narcisismo muy denso y no está considerando el bienestar de otros. Es solamente lo que es el bienestar para él. Entonces no puede compartir ni gota de empatía y responsabilidad para el bienestar de los otros, los ciudadanos. Para mí ahora casi estamos a 120 miles de 120 mil personas murieron de COVID en los Estados Unidos. Y fue posible de prevenir quizás, 80% de este nivel de fallecimientos. Y él es responsable. Yo creo que tenemos una guerra de propaganda y tenemos que formar la gente mejor para discriminar entre la verdad y la mentira. Y no puedo, es muy difícil porque hay unos signos mixtos. Cuando la hija del presidente Trump está con máscara y también la gente que va a ir a su rally, ¿cómo se dice? Rally o su manifestación política en Oklahoma este fin de semana, deben firmar un contrato que no estará responsable Trump si la persona que es el signatorio se enferma. Entonces, es evidente, es obvio que a un nivel sabe que hay una culpabilidad, pero él como persona no puede sentirlo. Es una vergüenza. La pregunta del mundo, de globalización. Yo soy globalista y el mundo es un globo. Debemos trabajar y compartir juntos. Debemos no podemos regresar al pasado de estar aislados. Y una tontería, otra cosa que es contra el lógico es salir de OPS, en World Health Organization. Nosotros pagamos la mayor parte de los gastos de OPS y en este momento el OPS es más esencial que nunca. Y claro, hubieron unas equivocaciones para entender el nivel de la pandemia, pero fue la mejor ciencia durante este momento. Y es interesante, hablando de la pregunta de creencias, los científicos pueden admitir cuando hay una equivocación. La ciencia es una evolución de ideas y mejorando y calibrando y cambiando una hipótesis, una idea, confirmar, no confirmar, con peer review y todo. Pero los ideólogos, que están los críticos de la ciencia,
dice que, fue una equivocación, pero no hay ninguna culpabilidad cuando el presidente Trump habla de hydroxychloroquine o de tomar bleach, ¿cómo se llama? El jabón dura. Y gente murieron por tomarlo porque han escuchado al presidente hablando de eso. También hablando de la globalización, el virus no sabe nada de las fronteras. De decir que solamente vamos a arreglar nuestra casa, pero nuestro vecino, el virus es muy sencillo, el virus es muy honesto, hace lo que hacen los virus y no respetan las fronteras. Entonces debemos atacar la pandemia como una planeta, no como un gobierno aquí o allá, o salir de una organización porque no me gusta el presidente Merkel, o no me gusta cualquier otro líder. Entonces, los valores también global es apreciar que estará más pesado la pandemia para los pobres. Y tenemos unas obligaciones colectivas para ayudar a las poblaciones más afectadas. Por ejemplo, en Europa, el norte, que ha tenido menos dolor con la pandemia, debe, en mi opinión, asistir a los países en el sur, y como España, Italia, que antes de la pandemia fue victimizado por la manera de mantener el oro. Alemania tuvo mucho beneficio de la devaluación del mark y tuvo más una economía, creció muchísimo por causa de oro. Y yo creo que ellos deben al sur unos remedios para ayudarles antes de pandemia, pero más con la pandemia. Muchas gracias por la respuesta, profesor Fins. ¿Me oye? Sí. Sí. Le voy a lanzar otro grupo de preguntas. Siento mucho que para no extendernos más allá de las 7 con la mesa redonda que tenemos a continuación, le voy a hacer ahora otro grupo de preguntas y las últimas que han ido llegando, lo siento mucho por los asistentes, no podré, porque si no estaríamos hasta las 9 de la noche y bueno, la idea es acabar a las 7 aproximadamente la mesa redonda que hay a continuación. Hay un grupo de varias preguntas en relación con los criterios de triaje. Moraima Carvajal hace una pregunta general sobre los criterios para asignar camas de UBI. Cristina Guijarro hace una pregunta más concreta, donde habla de cómo es importante individualizar la valoración, porque, por ejemplo, si dice un paciente con demencia no debe de ingresar en la UBI, pero hay demencias y demencias. Estamos hablando de situaciones extremas de triaje, por supuesto. Y lo que dice es que a lo mejor los neurólogos, pues para valorar las demencias en estas situaciones, o igual que los cardiólogos para valorar la cardiopatía, serían importantes para que no se tomen decisiones así de forma demasiado grosera. Y luego también había varias preguntas, una también la hacía la propia Cristina Guijarro y otra más la hacía otro de los que están escuchándole, en relación con las vacunas, de también los criterios para asignar vacunas en caso de que haya pocas en una epidemia. De manera que con este pequeño grupo de preguntas le vamos a dejar al doctor Fins que descanse y siento de verdad mucho que la pregunta de Betty Vera, de Pedro Pacheco, y bioeticista, y de Sara Lisbén y otros más, pues que no podamos darles paso, y algunas otras más. De manera que las preguntas serían una, criterios generales, la importancia de individualizar y dar paso a neurólogos o cardiólogos para tomar decisiones en casos extremos de triaje, y luego criterios para asignar vacunas. Son muchas cosas, pero bueno, le escuchamos.
de nuevo quiero agradecer Diego Real de Azúa, que siempre me ayuda con cosas, con mi castellano, pero me acaba de escribir que estoy hablando de bleach, que es lejía. Entonces, está entendido. Gracias, Diego. Nos vemos en unos momentos. Hablando de demencia o de cardiopatología, yo creo que es la verdad. Hay unas demencias que son más peor que otros. Y demencia como demencia no es una exclusión categórica y depende en el nivel de discapacidad. Y discapacidad en el sentido de la habilidad de sobrevivir el episodio. Eso es el valor de SOFA, aunque SOFA no estuvo construido para COVID. Está construido por otra cosa antes de COVID. Entonces, pensamos que tuvimos una iteración y mejorarlo durante la pandemia. Entonces, es bien importante recordar que no estamos haciendo una exclusión por diagnosis, sino por nivel de función. Entonces, no es el diagnóstico, sino de cómo el diagnóstico afecta la habilidad de sobrevivir. Hablando de vacunas, es muy interesante. Yo creo que tenemos a asignar los primeros vacunas a los que van a ayudar la batalla contra COVID, los sanitarios, otros que estarán en los hospitales, enfermeras, médicos, gente como así. Una otra cosa que nadie está hablando es de los tipos. Será no solamente vamos a tener una vacuna, vamos a tener muchas vacunas de distintas tipos y distintas eficaces y problemas a la misma vez. Entonces, será dos niveles de alocar. ¿Quién va a recibir la vacuna y cuál vacuna vas a recibir una persona? Y yo creo que es bueno que hay tantas posibilidades, pero no van a ser iguales. Pensando de las diferencias entre las vacunas, yo creo que después de darles a los médicos o sanitarios por un punto de utilitarianismo, ¿okay? Tenemos que aprender cuál vacuna es mejor por cada persona, depende en su vulnerabilidad clínica. Entonces, ¿qué tipo de vacuna? Segundo, la vulnerabilidad como persona, si yo creo que es inverso de los ventiladores. Hay un nivel de decir, si estás enfermo, si fueras enfermo con COVID y sería muy, muy grave, yo creo que tú vas a tener una prioridad de obtener la vacuna para prevenir el crisis. Los que están más sanos quizás no necesitarán la vacuna en la primera ola cuando hay recursos escasos de vacunas. Entonces, la necesidad, después de darles a los sanitarios y los que deben responder a la pandemia, debe ser el inverso. Los de azul el triaje de ventiladores quizás son los primeros que reciben la vacuna. Y hay unos grupos particulares donde deben recibirlo para mí, la primera ola. La gente que viven en los casas de ancianos, porque hay una mini epidemia de pandemia dentro de los que viven juntos. Entonces, brevemente es una respuesta. ¿Entiendes? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Yo creo que con esto, profesor Fins, la conferencia que ha dado y por otro lado las preguntas de los asistentes, que ya digo, se quedan cortas porque hay algunas que se quedan sin responder, pero si no, no tendríamos fin. Con esto yo creo que le podemos dar las gracias y por supuesto le invitamos a que
mientras tenemos ahora la mesa, pues usted en la medida de lo que quiera, pues puede quedarse, escuchar y participar al final de la mesa, Me quedo, ¿vale? me quedaré. Se queda, muy bien. Bueno, pues tras haber escuchado al profesor Fins, ahora vamos a tener una mesa redonda que va a ser más o menos especificando. El profesor Fins ha dado una idea ya no solamente sobre los problemas éticos en relación con el triaje, sino que una idea más global de los problemas éticos en relación con las pandemias. Y esta mesa sí que se va a centrar más en lo que sería el triaje durante la epidemia. Vamos a intervenir tres sucesivamente. En primer lugar, voy a hablar yo voy a hacer unas consideraciones generales sobre lo que sería el triaje en esta situación desgraciada que hemos vivido. A continuación, va a hacer unas consideraciones que ella las llama especiales, Taira Velasco, va a hablar de cuestiones más específicas en relación con el triaje. Y finalmente, Diego Real de Asúa va a hablar de las consecuencias del triaje, de alguna forma de qué ha pasado después de haber hecho este triaje que nadie hubiéramos querido tener que hacer. Bueno, empiezo yo, vamos a tener cada uno más o menos 10 minutitos, 15 como mucho, para que más o menos nos ajustemos a tiempo y que pueda haber alguna pregunta que podamos responder. Bueno, lo primero que hay que señalar, que voy a hablar yo primero, les decía, es que la medicina en general tenemos la idea de que siempre que se pueda utilizar la técnica, la tecnología médica que puede traer un bien a los enfermos, hay que utilizarla. Pero hay tres situaciones fundamentales en las cuales esto no se hace, por distintos motivos. Uno es lo que se llama habitualmente limitación de los esfuerzos, limitación del soporte vital. Hay algunos autores que prefieren hablar de adecuación. En esos casos es porque se considera que la técnica, por ejemplo, el soporte vital, produciría más daño que beneficio a un enfermo y, por tanto, no habría que, en este caso, ponerle soporte vital a un enfermo. Otra situación en la cual la técnica no se emplea en medicina son las situaciones de rechazo a los procedimientos. En este caso es un enfermo el que rechazaría voluntaria y libremente, pues en esta situación sería pues un ingreso en cuidados intensivos. La tercera o el tercer escenario en el cual no se aplica la técnica son las situaciones de triaje, que aquí ya no es un problema de que la técnica en cuestión sea perjudicial para el enfermo, ni que él la rechace, sino que es un problema de recursos. No hay suficientes recursos y, por tanto, hay que decidir quiénes lo van a aprovechar mejor ese recurso. Si hablamos de situaciones de triaje, lo primero que hay que decir es que no son excepcionales en medicina. Lo que pasa es que las situaciones de triaje, como las que hemos vivido ahora, sí que lo son. Situaciones de triaje con las que de alguna forma convivimos, por ejemplo, la más habitual en España son los trasplantes. Tenemos, por decir una cifra, 100 riñones y 1000 candidatos. Y hay que decidir a quién se va a trasplantar y a quién no se va a trasplantar y quién va a aprovechar, por tanto, mejor ese riñón, ese hígado, ese pulmón o lo que fuera. Y hay unos criterios que indican quién recibe esos órganos y quién no los recibe. O en la sanidad pública española, por ejemplo, con las técnicas de fertilización in vitro. No hay para todas las personas que les gustaría acceder a la fertilización in vitro recursos y, por tanto, hay unos criterios de priorización para ver quién va a aprovechar más, insisto, ese recurso escaso. Lo que sucede es que, evidentemente, en una emergencia, lo vemos o lo hemos visto siempre, el triaje en una emergencia, algo fuera de nuestras fronteras. Ya sé que aquí hay muchas personas de otros países, pero esto es trasladable también a mexicanos que están aquí, de otros países de Latinoamérica, estadounidenses, italianos. Es decir, pensábamos que esto no iba a suceder en nuestras fronteras, sino que iba a suceder, pues ya digo, en situaciones de desastre humanitaria muy lejos de nosotros. Ante esto, evidentemente, lo que hemos visto es que no estábamos preparados. Y una vez hecho de alguna forma esta situación general, quería comentar otro aspecto que estamos viendo ahora, que a mí por lo menos me parece importante señalar, y es que hay un presupuesto del cual tenemos que partir todos, y aquí no hablo esto tanto para los médicos, sanitarios, enfermería, sino para muchas veces los ciudadanos, por lo que se está viendo últimamente en medios de comunicación, en artículos, y es que sean situaciones de triaje o en situaciones de normalidad, los sanitarios queremos siempre lo mismo, y es
dar lo mejor a los enfermos, intentar cuidar la salud de los enfermos. Ese es el objetivo de la medicina desde los tiempos de Hipócrates hasta nuestros días, la búsqueda de la salud, de lo mejor para la salud de nuestros enfermos. ¿Qué ocurre? Que para conseguir un objetivo necesitamos unos medios, y si los medios cambian, en este caso la disponibilidad de medios cambian, el objetivo es el mismo, buscamos lo mejor para los enfermos, pero con unos medios más reducidos. Esto nos sucede a los sanitarios y a los profesores, por decir algo, a los maestros. Un maestro, su objetivo es educar a los alumnos, pero si tiene 10 alumnos en clase no es lo mismo que tener 90. De manera que el objetivo de alguna manera, adapta muchas veces a los medios, inevitablemente. Y esta situación que hemos vivido, en la cual ha habido un desbalance, un desequilibrio entre los medios, en este caso hablamos de camas de UBI, de soporte vital, este desbalance entre los medios y las necesidades, los enfermos que los necesitaban, no es responsabilidad de los médicos, de los sanitarios, ni de los que hemos estado intentando, insisto en lo mismo, buscar lo mejor para los enfermos. Lo digo esto porque es que ahora estoy viendo, escuchando y leyendo por muchos sitios como que pareciera que nosotros, los sanitarios, queríamos hacer esto, es algo que lo hemos hecho con gusto. Esta situación catastrófica ha sido una catástrofe, en primer lugar, para los sanitarios. El estrés moral, ya lo ha señalado antes el profesor Fins, al que se le ha sometido a los sanitarios es algo que no hemos vivido en toda nuestra vida, ni nuestra generación ni las anteriores. Yo he hablado con médicos más mayores y no habían vivido esta situación, insisto, de estrés moral. Cuando hablo de estrés moral, muchas veces se puede definir estrés moral a cuando la diferencia que hay entre lo que uno le gustaría hacer, entre el debería y lo que tiene que hacer porque no le queda más remedio, entre, por tanto, la realidad y cómo le gustaría que fueran las cosas, y esto nos supone a nosotros un estrés psicológico y un estrés ético, y más o menos se le ha acuñado a todo esto con el nombre de estrés moral. Bien, pues el estrés moral al que hemos estado sometidos los sanitarios ha sido brutal. Es una situación que, insisto, no hubiéramos querido vivir. Y aquí yo sí que es verdad que sitúo a los sanitarios como víctimas, en España, en Estados Unidos, en Italia, en Latinoamérica, y no como verdugos, como parece a veces que se nos está queriendo poner, insisto, en medios de comunicación, en artículos y demás. Y bueno, lo que también quería decir es que llegada esta situación catastrófica, en la cual hay que tomar decisiones de triaje, pues evidentemente no establecer unos criterios racionales de triaje es lo que no sería ético. Es decir, si por ejemplo, pongo el ejemplo de los trasplantes y ahora vuelvo a la epidemia. Si repartimos o distribuimos, mejor dicho, los órganos de forma aleatoria, según pues, el color de la piel, la talla, la altura, quien llega primero, pues evidentemente sería una situación de injusticia tremenda para todos los ciudadanos y también porque supondría un mal aprovechamiento de esos órganos. Pues en este caso, si no se establecen en una situación catastrófica criterios para tomar decisiones de triaje, lo que conduce es a decisiones aleatorias que van en contra de, evidentemente, lo que decía antes, el objetivo de nuestra profesión, que es el cuidado de la salud de los ciudadanos, y, por supuesto, perjudicaría lo que sería el aprovechamiento de esos recursos tan necesarios. De manera que es que las decisiones de triaje en situaciones de carencia de recursos no son una opción, son una obligación ética y, si somos buenos profesionales, de acuerdo con el objetivo, insisto, de nuestra vocación, pues hay que, desgraciadamente, establecer criterios. La cuestión aquí es, claro, qué criterios, quién lo establece y cómo lo establece. Por cuestiones de tiempo no podemos entrar, hay varios asistentes que incluso ya han preguntado por ello. Hay que decir que más o menos el profesor Fins ha hablado también de algo ya de la utilidad, y ante la carencia de recursos hay que buscar el mayor bien para el mayor número de personas. ¿Quién va a aprovechar mejor ese recurso escaso? Sea un órgano para trasplantar, sea una cama de cuidados intensivos o sea también pues, una fertilización in vitro. Establecer estos criterios, insisto, no es sencillo, no es fácil, no es decir la edad, eso no, o decir una enfermedad u otra enfermedad, es mucho más complejo. Los que son médicos y sanitarios pues lo sabrán. Y ya por último, antes de dar paso a Taira, sí que me gustaría decir que establecer triaje
nunca supone abandonar a los enfermos. Igual que cuando una persona se decide que no va a ingresar en cuidados intensivos porque la terapia intensiva va a ser perjudicial para ese enfermo, y se hace adecuación o limitación de los esfuerzos, a esa persona no se le abandona nunca. Pues iría a cuidados paliativos o lo que fuera. Durante esta epidemia y durante cualquier epidemia, si con alguien se hace triaje, a esa persona no se le abandona. A esa persona se le trata, no en cuidados intensivos, pero se le trata y se le da los mejores cuidados posibles. Digo esto porque también da la sensación, por lo que hemos podido ver, escuchar y leer, que parece que se ha abandonado, por lo menos en lo que yo conozco en primera persona, que se ha abandonado además voluntariamente por parte de los profesionales a los enfermos. Y ya digo que hacer triaje y que alguien no reciba un determinado tratamiento no es abandonarle, sino que es dar otro tipo de tratamiento porque no hay disponibilidad para todos, en este caso del recurso de cuidados intensivos. No me extiendo más para dar paso a mis compañeros, que mientras se va conectando Taira Velasco, la voy presentando. Taira Velasco es enfermera, lo ha dicho antes Antonio, que es profesora máster en bioética, doctora en bioética, y es dentro del campo de la enfermería, yo creo que uno de los referentes en España en bioética. Y bueno, pues ella tiene además, como es enfermera de cuidados intensivos, un amplia bagaje y experiencia pues en el razonamiento y en el abordaje de este problema. De manera que, Taira, tienes también 10 o 12 minutitos. Vale, de acuerdo. Bueno, buenas tardes. Lo primero, un placer el poder participar en este cierre y en esta mesa de lujo y con uno de los temas que considero que actualmente con la pandemia está teniendo pues un gran calado, ¿no? Y había algunas cositas que sí que es importante matizar, como bien el profesor Fins ya ha adelantado y también Benjamín. En lo que me voy a centrar con respecto a, teniendo en cuenta, ¿no?, que esos criterios siempre respecto al triaje tienen que tener una base ética, algunas consideraciones especiales que sí que creo que es relevante que para futuras oleadas, como alguno de los asistentes también reflejaba, tengamos muy presentes, ¿no? Entonces lo voy a dividir fundamentalmente en 3 puntos. El primero fundamental va a ser el papel que han tenido los comités de ética en la elaboración de los protocolos de triaje. El segundo, como bien adelantado Benjamín, soy enfermera de cuidados intensivos, el triaje en las UCI es algo habitual, pero no en situaciones de pandemia. O sea, esto es otro tipo de triaje y otro tipo de criterios, otro tipo de toma de decisiones que es importante remarcar. Y por último, me centraré en otro de los apartados también que hay que considerar siempre en esto del triaje, que es el criterio del paciente, ¿no?, la voluntad del enfermo a la hora de ese ingreso, por ejemplo, de esa unidad de cuidados intensivos o el someterse a determinados tratamientos, como también adelantaba. Bien, pues empezando con el papel que tienen los comités de ética en esta elaboración de los protocolos de triaje, creo que sobre todo lo que nos ha pasado, ¿no?, en concreto la Comunidad de Madrid, pertenecemos a distintos comités en nuestros hospitales, tanto Benjamín como Diego como yo, ¿no?, es el que tuvimos que hacer como protocolos para ayer con respecto a esta toma de decisiones, ¿no? Nadie se espera una pandemia, aunque teníamos a Italia que ya nos venía avisando. Desde la Sociedad de Intensivos italiana ya realizaron una serie de recomendaciones. En Estados Unidos, efectivamente, como declaraba el doctor Fins, ya con el virus de influenza se empezó a trabajar con respecto a esos protocolos, pero no nos lo terminábamos de creer realmente, ¿no?, y de trabajar específica cuáles serían esos criterios. Por tanto, desde, como digo, en las direcciones de los hospitales y con muy buen criterio desde los comités de ética, se empezó a tomar la iniciativa, ¿no?, con respecto a cómo remarcar esos criterios éticos que tienen que basarse todos los protocolos de triaje, como es la idoneidad, la proporcionalidad, como decíamos, esa justicia distributiva, fundamentalmente manteniendo esos valores que veíamos también como de transparencia, responsabilidad y sobre todo que debido a esta diferencia con respecto a los recursos que teníamos, que tienen que ser criterios que van a ser flexibles y que se deben de ir adaptando en función de, pues, vamos, cómo vaya evolucionando la situación de recursos, fundamentalmente, y sobre todo el objetivo para garantizar que la práctica clínica se realice de la mejor forma posible, ¿no?, mantener esa calidad de la atención
disminuir, que esto va a ser la clave, la incertidumbre fundamentalmente en la toma de decisiones de los profesionales sanitarios y, como veíamos, el apoyo de ese posible estrés moral, posible no, que fue real, al cual fueron sometidos los profesionales, ¿no? Entonces yo creo que de entrada el que se impulsara por parte de los comités ha tenido varios puntos positivos. Alguna de las cosas que tendríamos que tener en cuenta es el poder unificar, ¿no? Cuál hemos considerado aquel que tenga los criterios que mejor recoja este tipo de procedimiento para poderlo estandarizar desde un punto de vista que se pueda establecer en todos los hospitales a nivel de no solamente Comunidad de Madrid, sino de toda España, ¿no? Entonces, como decíamos, sobre todo en la participación también activa, ¿no? En el proceso de toma de decisiones de los comités de ética también han favorecido acercarnos a los profesionales sanitarios, porque en Estados Unidos la consultoría sí que está bastante arraigada, pero en España, luego lo hará a lo mejor un poquito Diego, los comités de ética sí que tienen una trayectoria, pero lo que son los comités, o sea, lo que es la consultoría clínica y lo que es las consultas de urgencia, quizás aquí es donde más estamos, por así decirlo, más retrasados. Es decir, los profesionales no saben que pueden consultarnos, no disponíamos tampoco a lo mejor de los buscas o del equipo necesario para poder solventar esos dilemas éticos que se han ido enfrentando y que han sido múltiples, o sea, muchísimos. Una de las sesiones que tenemos, por ejemplo, en el comité es para intentar, ¿no?, el valorar todos estos conflictos a los cuales se han enfrentado los profesionales y poder prestar una posible respuesta futura ante esta posible segunda oleada, fundamentalmente en octubre, ¿no?, o noviembre. Entonces, creo que también algo importante que tenemos que resaltar, que la llegada del COVID, algo que sí que ha favorecido, que sí que nos ha impulsado, es que la bioética ha llegado sobre todo con una implacable responsabilidad con respecto a la toma de decisiones, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista, como veíamos, político, en el cual los conflictos que nos hemos encontrado ha sido, pues como veíamos, en concreto en España, sobre todo los profesionales, desde la falta de material a la cual te vas a enfrentar, no solamente digo con respecto a esos respiradores y demás, sino esos EPIs, ¿no?, esos equipos de protección individual, que seamos el país con mayor número de infectados, de profesionales infectados y de muertos también, pues es muy representativo, ¿no?, de lo que se ha vivido desde esa primera línea. La priorización de tratamientos, hoy parece que ese tratamiento funciona pero mañana es este otro, es decir, esa incertidumbre clínica a la hora de realizar pues también ha sido muy importante, ¿vale?, a la hora de valorarlo, y todo ello creo que ha mejorado que los comités, como diga, estén presentes para facilitar esa toma de decisiones. Con respecto al cambio que ha sufrido, ¿no?, lo que es lo que es el triaje en sí dentro de las unidades de cuidados intensivos, algo que adelantaba muy bien Benjamín, es que en las UCI siempre realizamos un triaje con respecto a ese principio básico de que vamos a buscar el mayor beneficio para el paciente y no porque te conecte a un ventilador, no que te conecte a millones de máquinas que tenemos dentro de las unidades de cuidados intensivos, va a suponer que te favorezca, es decir, que mejore tu calidad de vida, o incluso lo que podemos incluso hacer es prolongar ese sufrimiento, prolongar la agonía y caer en esa obstinación terapéutica, ¿no? Entonces, las medidas de no ingreso en unidades de cuidados intensivos están completamente protocolizadas y reflejadas como una medida de limitación del tratamiento de soporte vital. Aquí va a ser clave, como decíamos, esa comunicación que se establezca tanto con el paciente como con la familia a la hora de mostrarle que el que ingresemos dentro de esta unidad no le va a producir, como decíamos, ese bienestar o ese, como decíamos, beneficio que esperamos, ¿no? Entonces, el cambio fundamentalmente que hemos sufrido con respecto a la pandemia es que ya no era que no ingresamos pacientes por criterios de limitación, sino que nos encontramos que por esta dificultad de recursos tenemos pacientes con características similares con respecto a que sí que serían candidatos a poder entrar en una cama de UCI, y por primera vez en la historia nos hemos encontrado que hemos tenido lista de espera, igual que con los trasplantes, pero efectivamente las consecuencias son completamente distintas en inmediatez, es decir, si tengo una lista de espera para un paciente que ingresa en UCI y esa cama no llega pronto, el paciente va a fallecer, ¿no? Entonces yo creo que algo que sí que se reclamó desde las distintas sociedades científicas, al igual pues desde distintos foros, era que si se realizaba una centralización, como se hizo con el estado de alarma, pues que se hiciera una coordinación
parecida, ¿no?, a lo que tenemos a nivel de los trasplantes. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo que se hizo fue centralizarlo por parte de los jefes de servicio de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, de todas las UCIs. Ahí sí que tengo disponibilidad de saber qué recursos tengo disponibles, esas camas, pero también ese personal específico, que no nos olvidemos que por muchas camas que ponga, puedo llenar IFEMA de camas y de ventiladores, pero si no tengo personal formado, los intensivos es una especialidad en la cual pues a nivel de profesionales es muy limitada, pues tampoco voy a poder cubrir las necesidades de esos pacientes, ¿no? Entonces, lo que se solicitaba era, por un lado, o traemos personal de otras comunidades en las cuales no ha habido esta cantidad, este volumen de pacientes infectados, o se hace esa coordinación no autonómica, sino nacional, en la cual podamos utilizar todos los recursos disponibles, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues con el hospital que está pendiente de abrirse, por ejemplo, en Toledo, una posible derivación, ¿no?, teniendo en cuenta, como digo, que allí puedes tener infraestructura tanto a nivel de personal como de material. Entonces, para posibles oleadas, yo creo que algo que es clave es esto, que no podemos quedarnos solamente con una organización autonómica, ni mucho menos, sino que si tenemos los recursos disponibles a nivel nacional, se tiene que tener en cuenta eso. Si tengo un paciente que necesita una cama de UCI, y en concreto la Comunidad de Madrid tengo totalmente colapsado, no, sino triplicados, hemos estado al 300%. Por tanto, yo creo que será fundamental el que podamos mantener esa coordinación y esos recursos de una forma adecuada. Si no, los profesionales pues van a tener que estar haciendo estos triajes que efectivamente lo que vamos a buscar es el máximo beneficio, pero teniendo en cuenta que hay pacientes a los cuales no los vas a poder ingresar por esa falta de recursos, en principio en ese momento, como decíamos, a nivel autonómico, que algo que sí que no vamos a tener que perder nunca es, como decíamos, de esos cuidados, de esa atención y de esa reevaluación y nunca del abandono, ¿no? Y ya para terminar, con respecto a otro de los criterios que teníamos prácticamente en todos los protocolos de triaje de los comités, era el criterio de voluntad del paciente, ¿no?, el que pues se haya planificado previamente con él y que dispusiera, a lo mejor, si está en situación de incapacidad, de un documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas, ¿no? Entonces, estos pacientes, además, en concreto, la afectación fundamentalmente con respecto a esa comorbilidad y demás, que sean pacientes con patología crónica, que pueden estar bastante evolucionadas, pues sería romper, como también ha comentado antes Benjamín, con ese imperativo tecnológico, ¿no?, de poner todo lo técnicamente posible, no siempre es lo éticamente correcto, e intentar sobre todo que se respeten las voluntades del paciente. Pero claro, ¿cuál es la realidad? Y en concreto también me vuelvo a centrar en la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos profesionales saben consultar si un paciente tiene un documento de instrucciones previas? Y por otro lado, ¿cuántos pacientes tienen registrado o tienen documentado sus voluntades con respecto a esta atención, ¿no? Entonces creo que algo que también que ha aflorado y que tenemos que intentar coger el guante con respecto a esta bofetada que nos ha pegado la pandemia es de romper los tabús sociales que hay con respecto a esa muerte, y algo que tiene que ser fundamental y obligatorio, que todo paciente con una patología crónica tenga realizada esta planificación compartida de la atención, en el cual se explore cuáles son sus valores, se tomen decisiones de forma compartida entre paciente, profesional y familia, y que se puedan evitar situaciones en las cuales de repente me encuentro un paciente con una situación de insuficiencia respiratoria aguda muy grave, que estoy en la disyuntiva si le conecto o no a ese respirador, pero realmente a lo mejor el paciente es que ya es su cuarto ingreso, porque es un paciente, por ejemplo, con EPOC, que ya ha estado ingresado en una UCI y no querría que se le volviera a conectar. Es decir, que lo que tenemos también que intentar integrar dentro de nuestra práctica es el modelo deliberativo, es decir, romper la relación clínica paternalista que todavía impera, dejar de centrarnos en lo que es la enfermedad y volvernos a centrar un poco más, en centrar los cuidados en el paciente, ¿no? Y esto también nos facilitaría toda esta toma de decisiones, ¿no? Que yo creo que es, a la hora de la reflexión, algo que tenemos que, como digo, sobre todo mejorar de cara a futuras oleadas, y sobre todo de cara a que la población está muy sensibilizada con respecto a vivencias que han tenido de yo no quiero, si me pasa a mí, de terminar esta situación. Y creo que, bueno, más o menos me ha ajustado al tiempo. Lo primero. Perfecto, Taira. Yo creo que por evitar solapamientos, si quieres el micrófono por lo menos atenúalo. Vale. Y vamos, muy clarificador la exposición que has hecho de problemas más concretos. Y finalmente vamos a cerrar la mesa con Diego Real de Asúa, que les decía que iba a hablar sobre no tanto criterios, lo que ha pasado, cómo lo hemos vivido, que es más o menos lo que hemos descrito ahora. Va a hablar más bien de
consecuencias y repercusiones que hay hoy día como consecuencia de la epidemia y del triaje. De manera que cuando se conecte Diego, que me imagino que estará en ello, le cedo la... ¿Estás? Te falta la cámara, Diego. Está al lado del micrófono. Justo al lado del micrófono. Bien, Diego. Somos todos tuyos, que vemos que estás en el hospital. Bueno, pues les dejo con Diego Real de Asúa, que antes le ha presentado Antonio. Él es internista, lleva la iniciativa de la unidad de consultoría ética en el Hospital La Princesa de Madrid, máster en bioética y doctor, y tuvo la fortuna de estar además 2 años con Joseph Fins en Nueva York, y tienen, yo creo, una relación discipular que está siendo muy productiva. Diego, somos todos tuyos. Muy bien, muchas gracias. Voy a intentar no solo ser breve, sino también ser claro en la exposición. Yo he tenido ciertas dificultades oyendo algunas partes de las exposiciones previas, con lo cual lo que voy a intentar es moverme lo menos posible para que el gasto de datos de imagen no distorsione el sonido, ¿no? Yo quería hablarles hoy de algunos aspectos que generalmente pasan desapercibidos. Bien. Pero no sé muy bien qué puedo hacer. No sé si ahora se me puede oír un poco mejor. Sí, perfecto, ahora. Sí, de acuerdo. Muy bien. Pues decía que muchas gracias por la introducción. Que voy a intentar comentar unos aspectos que yo creo que en el debate han pasado desapercibidos acerca de cuáles han sido las implicaciones del triaje tanto para pacientes y como médicos, ¿no? Entonces, fíjense, esta epidemia que ha supuesto una carga muy importante a nivel personal, a nivel emocional, a nivel asistencial y a nivel social, probablemente para todos los estratos de la sociedad, ¿no? Yo creo que no podemos, en los debates de triaje no podemos dejar de perder el punto de vista del paciente, ¿no? Y no tanto de las reclamaciones acerca de los derechos de aquellos tratamientos a los que puede, o aquellas terapias a las que puede o no tener acceso, sino sobre todo en relación con las cosas que los pacientes, una vez triados y dentro del hospital, ¿no? El paciente ingresado dentro del hospital durante la epidemia, y muchos de ustedes lo habrán vivido también en primera persona, bien como paciente, bien como profesional, ¿no? Ha quedado cercenado de la inmensa mayoría de sus estructuras sociales, ¿no? El paciente ha perdido la conexión con su familia, ha perdido la conexión con el equipo médico y el equipo asistencial, y ha quedado abandonado generalmente y por desgracia en muchas ocasiones dentro de una habitación, ¿no? Este abandono entre comillas, creo que tiene distintas vertientes, ¿no? En primer lugar, la distancia estética que ha sido necesario mantener con el paciente, ¿no? Era imprescindible entrar en las habitaciones con equipos de protección individual que hacían que el paciente fuera absolutamente incapaz de reconocer al profesional que se le dirigía, ¿no? Yo, el tiempo que estaba atendiendo a pacientes ingresados en un hospital por COVID, hasta el cuarto o quinto eran incapaces de reconocerlo por mi voz, tenían muchísimas dudas de quién era la persona que estaba entrando en la habitación. Creo que eso supone una merma y un desgaste y un daño en la relación médico-paciente que tenemos que explorar, o que tenemos que poner encima de la mesa. Los pacientes también han visto limitado su tiempo de exposición al equipo asistencial, ¿verdad? Porque así minimizábamos el riesgo de contacto y el riesgo de exposición, ¿no? Pero eso supone una merma muy importante en la atención a la calidad de la atención de los pacientes. Y luego también los pacientes han visto limitada o abandonada su asistencia en una tercera faceta, ¿no? Que es la monocromía, ¿no? O la monotemática, dado que durante un periodo muy importante de los meses de marzo y abril, la inmensa mayoría de pacientes ingresados en los hospitales, al menos de nuestra comunidad de Madrid, ingresaban exclusivamente por COVID, los médicos, ¿no?
precisamente en aras de minimizar también el tiempo de exposición y de centrar nuestra atención, ¿no? Nos hemos visto obligados o condicionados a reducir nuestra manera de abordar a los pacientes enfocándonos exclusivamente en base al COVID, ¿no? Y esto uno podría pensar que es necesario y que en el fondo puede no estar mal, pero la realidad es que esto tiene un precio muy importante que los pacientes sin duda han pagado, ¿no? Esa falta de acompañamiento ha supuesto, al menos de forma visible, un aumento ostensible en síndromes geriátricos, en los pacientes más frágiles, porque han estado más inmovilizados, han estado menos acompañados y han tenido más facilidad para tener delirio y para desarrollar otros síndromes como incontinencia o demás, porque la realidad es que ya que teníamos que limitar el número de entradas que hacíamos a las habitaciones, eso llevaba con frecuencia a que teníamos que limitar temporalmente la asistencia de estos pacientes, ¿no? Esto evidentemente impacta en los resultados de salud y en parte puede explicar el porqué de la mayor tasa de mortalidad de los pacientes más mayores o de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Este es un precio que no hemos pagado gustosos, muy probablemente, ¿no? De hecho, la inmensa mayoría de revistas de primer nivel están repletas de comentarios y de análisis o de perspectivas de médicos individuales y de otros profesionales sanitarios que comentan el dolor con el que se ven obligados a asumir este nuevo modelo de práctica que en absoluto es aquello para lo que se habían apuntado, ¿verdad? Pero yo creo que es importante reflexionar sobre ese precio y sobre esa consecuencia de quedarse en la habitación, ¿no? Ha habido otras consecuencias, no solo que han desgastado o que han dañado la relación médico-paciente, sino también la relación con la familia, ¿no? Durante mucho tiempo también en esta epidemia, más bien durante un tiempo que se nos ha hecho muy largo, los pacientes no podían estar acompañados ni siquiera en los últimos momentos de su enfermedad, de manera que ha habido muchos pacientes que han fallecido solos en el hospital, ¿no? Con gran pesar de la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios que les hemos tenido que atender. Pero esta desconexión y esta ausencia de acompañamiento muy probablemente tenga una repercusión sobre la elaboración del duelo de los familiares que se quedan aquí, ¿no? Y también creo que es nuestra obligación seguir replanteándonos este aspecto, ahora que tenemos que seguir reconsiderando cuáles o no son las posibilidades de acompañamiento en esta fase de transición en la que estamos, en la que quizá ese elemento que hemos priorizado durante semanas por encima de todos, el valor de la salud pública, pues es posible que empiece a no primar por encima de otros valores individuales o familiares. Entonces creo que debemos ser muy críticos acerca de ese aspecto, ¿no? Y evidentemente no tengo una respuesta unitaria acerca de si el modelo debe cambiar de forma pendular hacia el extremo opuesto y permitir la entrada de todos los familiares de nuevo en el hospital, pero desde luego creo que esos valores extremos deben sostenerse exclusivamente en condiciones excepcionales, ¿no? Y creo que las circunstancias actuales no lo son, a pesar de lo cual seguimos manteniendo restricciones muy importantes en los hospitales a los familiares de los pacientes. En esta primera parte he sido un poco crítico con mi propia práctica y con la práctica de otros tantísimos compañeros míos que nos hemos visto obligados a ejercer de una forma, pues desgraciadamente no acorde a lo que nos hubiera gustado, ¿no? Pero creo que este triaje ha tenido otra vertiente que sí que se ha comentado, pero que a la que quizá estamos empezando a prestar más atención ahora, que es la vertiente del triaje de los pacientes que no han tenido COVID. Hasta ahora solo hemos hablado del triaje de aquellos pacientes que ingresaban al hospital con COVID y del acceso a terapias de soporte vital avanzado o a cualquier otro tratamiento, ¿verdad? Y es que la realidad es que la inmensa mayoría del hospital, por no decir el 100% del hospital durante mucho tiempo, ha sido exclusivamente COVID, pero eso ha sido a expensas de otras cosas. Es decir, que como algunos de vosotros también habréis visto, eso es de expensas de dos formas de triaje que están, yo creo, poco exploradas, ¿no? Que ha sido el triaje, vamos a llamar, involuntario, ¿no? Esos pacientes que podían llamar al centro de salud con dolencias que podían no considerarse prioritarias o no sugestivas de COVID y que se les ha pedido que por favor
retrasasen la consulta en la medida de lo posible, ¿no? O que incluso han sido los propios pacientes los que han realizado una labor de autotriaje, ¿no? Y han dicho, esto ahora mismo no toca, aunque me parece que es un problema que me lleva aquejando unas semanas, me esperaré hasta que pase la pandemia para consultar, ¿no? Bien por miedo, bien por responsabilidad o por cualquier otra motivación, ¿eh? Pero creo que de estas dos maneras, en cualquier caso, lo que es evidente es que hemos pospuesto una cohorte de pacientes con problemas graves no COVID, que estamos empezando a ver ahora en los hospitales, ¿no? Y por eso ahora yo creo que no sé si es una tónica general, pero desde luego es una tónica mantenida en el tiempo, al menos en mi hospital, ¿no? De ver pacientes que ingresan con patología más grave y con patología más evolucionada, ¿no? Y el precio que han pagado estos pacientes y estas segundas víctimas del COVID durante la pandemia es un precio que todavía no somos capaces de delimitar, ¿no? Esto han sido todo consecuencias del triaje a los pacientes, ¿no? Pero ya se ha mencionado aquí también cómo el triaje tiene unas consecuencias muy duras para los profesionales y para los médicos, ¿no? Y yo quería mencionar un aspecto más allá del de la carga emocional, ¿no? Y es un aspecto sobre el que reflexionar que supone el contraste entre lo que se considera profesionalismo y lo que se considera práctica heroica, ¿verdad? Creo que en la medida en que los profesionales nos hemos visto obligados, nos hemos visto en situación de trabajar con unas condiciones de trabajo que no han sido las apropiadas, ¿no? Eso hace que el profesionalismo y el deber de no abandono se escalen al punto de heroísmo a expensas del sacrificio de la salud personal propia de nuestros compañeros o de los que estamos al lado. No hay que olvidar que gran parte de la culpa de que otros profesionales sanitarios se hayan infectado no la han tenido los pacientes, sino los profesionales sanitarios que hemos sido infectados por el COVID y que hemos propagado el COVID en su fase presintomática o en los primeros días de síntomas hasta ser aislados, ¿no? Con lo cual yo creo que esa responsabilidad, sin embargo, así como todas las previas, sí creo que han podido caer sobre nuestros hombros a nuestro pesar o a nuestra costa, creo que esa responsabilidad no debe caer sobre nosotros y es una responsabilidad al menos institucional, si no suprainstitucional, ¿no? Y por último yo quería hacer mención, que se ha comentado también de pasada, ¿no?, a cuáles son las consecuencias de elaborar protocolos de triaje, ¿no? Y es que estos protocolos de triaje han desviado la atención de dos aspectos que mencionaba Benjamín Herreros antes, ¿no?, que son también muy importantes, ¿no? El primero es que estos protocolos se han elaborado sin ninguna guía suprainstitucional o sin ningún consenso intrainstitucional, ¿no? O interinstitucional, perdonadme. Es decir, que cada institución, cada hospital ha elaborado el protocolo según le ha parecido. Sorprendentemente, la inmensa mayoría de ellos son razonablemente homogéneos, pero la realidad es que la carencia de guías o de directrices o de esfuerzos coordinatorios para intentar elaborar protocolos comunes ha podido suponer también un daño para la atención de los pacientes, ¿no? Porque en la medida en la que los protocolos podían no ser iguales, eso ha podido significar que pacientes en un hospital pudieran no cumplir los criterios oportunos para ser considerados candidatos a UCI en un momento, mientras que en el hospital de al lado es posible que sí los hubieran cumplido. Digo solo es posible porque esto me lleva al último de los puntos que quiero comentar y es la falta de coordinación interinstitucional, ¿no? Eso lo ha señalado también Tarea Velasco en su exposición y yo creo que es uno de los puntos esenciales que en ocasiones se nos olvida del triaje, ¿no? Y yo creo que esto es responsabilidad nuestra y responsabilidad de las instituciones, No puede ser que el número de pacientes trasladados haya sido tan poco como anecdótico entre hospitales, ¿no? Es muy difícil de creer que no existían recursos disponibles en otros centros que pudieran haber sido accesibles por pacientes en un momento dado, ¿no? Es verdad que a la hora de trasladar un paciente hay que considerar primero si es física o clínicamente posible trasladarle, después si existen los medios para trasladarle, y esos medios también dependen de la seguridad con la que pueda ser trasladado tanto para el paciente como para los profesionales que realizan el traslado, y en tercer lugar cuál es el destino del traslado, ¿no? Bien dentro de la comunidad o bien fuera de comunidades aledañas, ¿no? Sinceramente desconozco el número de pacientes que han sido trasladados desde mi hospital, pero estoy convencido
de que ese número ha sido un número bajo, sobre todo por las experiencias compartidas con otros profesionales. Y estoy convencido de que podría haber sido mucho mayor si hubiera habido una coordinación interinstitucional o interterritorial mayor, ¿no? Y este ha sido uno de los grandes daños de la España de las autonomías y de la España de las provincias, ¿no? Por tanto, en esta breve exposición, ¿no?, solo por resumir, hemos hablado de cuáles han sido las consecuencias del triaje para los pacientes ingresados, ¿no?, sobre todo en tanto a aislamiento con el precio que ha pagado el paciente clínico y de empeoramiento de comorbilidades, con el precio que ha pagado la relación médico-paciente y con el precio que ha pagado la relación paciente-familia, ¿no? También hemos hablado de las consecuencias del triaje para pacientes no hospitalizados, ¿no?, sobre todo a expensas de demorar la atención por patología grave no COVID. Hemos hablado de las consecuencias para los médicos, pero sobre todo en relación a esa tensión entre profesionalismo y heroísmo. Y por último, las consecuencias de tener esos protocolos de triaje que quizá han desviado la atención de dos requisitos esenciales del triaje, como era la guía y la coordinación suprainstitucional, ¿no? Yo no tengo más que añadir en este foro, pero estaremos encantados de contestar las preguntas que se puedan generar ahora en la sección de debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Se van a unir ahora Taira, Antonio e incluso el profesor Fins, si quiere. Diego, no te salgas, porque ahora vamos a tener 3 minutos de verdadera mesa, aunque sea a distancia. Diego, si puedes unirte, mejor. Y si no, pues que responda. Vale, muy bien. Taira y Diego, muy brevemente, porque a Antonio le hemos prometido que acabábamos a las 7 y nos quedan 3 minutos. Hay dos preguntas que tienen que ver con cuestiones que habéis tocado. Una concreta, por ejemplo, sobre la sanidad, ya no solamente la coordinación española, de la que habéis hablado los dos, en concreto más Diego, sino incluso una coordinación europea, una sanidad europea, ahora que se está hablando, por ejemplo, de compra de vacunas a nivel de la Unión Europea y demás, ¿no? Pues ya que mucha gente critica que la Unión Europea parece solo una unión económica y no de otro tipo, si realmente también tendría que haber en este caso más unión, ahora que en relación con las cuestiones de epidemia. Esa primera para Diego. Hay una en relación con las clínicas privadas, no sé si José María Pajón es español o no, pero de alguna manera las clínicas privadas, ¿cómo se han comportado durante la epidemia? Si han compartido de alguna forma los efectos de la epidemia, que yo creo que sí, pero igual Taira nos puede decir algo más. Y ya hay una última pregunta que hace Marc en relación con el debate de las residencias, que en realidad en la Comunidad de Madrid se ha comportado parecido a otros comunidades, lo que pasa es que Madrid, la epidemia de alguna forma ha incidido con más intensidad, ¿no? Pero el porcentaje de pacientes fallecidos en realidad es similar a otras comunidades. En cualquier caso, sobre este tema de las residencias, si alguno de los dos también queréis decir algo, con esto breves respuestas y le damos el cierre a Antonio. ¿Empiezas, Diego, si quieres? Que me haces yo os oigo súper entrecortado, entonces no sé si la busca aquí en el chat y pueda. Creo que Diego ha caído en combate. Sino que Taira, como el oráculo de Delfos, nos conteste a todo. Pues en concreto en la Comunidad de Madrid, las clínicas privadas sí que ha habido, disposición por parte de tanto a nivel de recursos, con respecto, hablo de las UCIs, con respecto a la coordinación. Se nos ha cortado Taira. Bueno, pues al final voy a tener que contestar yo. Contesta, ¿Se me oye a mí, Antonio? Sí, se te escucha perfectamente.
Lo que se hizo fue a través, esto fue pues, muy rudimentario, pero el grupo de WhatsApp en el cual estaban todos los jefes de servicio, tanto a nivel de pública como privada, era eso, que cuáles eran las camas disponibles en todos los centros han estado igual, al 200%. De las que ellos, dentro de las clínicas privadas, que normalmente son a nivel de recursos, y lo que se, vamos, lo que se facilitó es eso, que dentro de los recursos disponibles Remata tú, Benjamín. autonómicos, que es lo que vuelvo también a remarcar, que ese fue cuando empezó ya la necesidad de que necesitaban más personal. Taira, se te ha oído muy mal, lo siento mucho, y como vamos más de tiempo, se te ha ido muy entrecortado. Yo creo que lo que está diciendo Taira, que eso sí que lo conozco yo, es que aquí la sanidad privada en España, pues en este caso, pues se han convertido también en hospitales COVID. La relación que esto va, o cómo lo han establecido con las sanidades públicas, si luego va a haber un pago, de qué manera y cómo se le, pues que evidentemente la sanidad privada busca una ganancia económica, pues no sé esto ya cómo va a quedar la cosa, ¿no? Pero desde luego también han estado trabajando durante la epidemia en España. Y el tema de las residencias se quedaría para mucho para hablar. Son las 7 de la tarde, que nos convoque para después, para el inicio del curso, Antonio López Vega. Tantas preguntas que están saliendo ahora sobre Moraima, Antonio, pero yo creo que, Antonio, si queremos acabar a las 7, diles que guarden las preguntas con mucho cariño. Volveremos con otra sesión sobre bioética, que ya sabéis que es alguno de los temas que hemos tratado con el propio Benjamín Herreros, con la doctora López Ibor, y hoy en esta jornada de clausura, que sea la jornada de clausura, el seminario de clausura del Instituto Ortega y Gasset, no quiere decir que termine la hora de la Ortega. Vamos a tener horas Ortega al menos hasta la última semana de julio, la penúltima, hasta el 20 de julio más o menos. Por tanto, no dejen de incorporarse la semana que viene, que tendremos alguna sesión sobre turismo, precisamente ahora que estamos hablando de estas cuestiones de manera muy insistente en nuestra opinión pública. Y también vamos a hablar de transparencia con una jornada del día 24 muy sustantiva en colaboración con Transparencia Internacional. Y también tendremos una jornada en relación con procesos electorales en Latinoamérica, en colaboración con el Tribunal Electoral el próximo jueves 25. Por tanto, la semana que viene retomamos la hora de la Ortega ya en su formato más o menos normal y habitual, por lo menos en una de las sesiones. Agradecerles a todos ustedes haber participado y atendido este seminario, que creo que realmente ha resultado extraordinario en sus 3 sesiones, y a los participantes de hoy, al profesor Fins y a los profesores Herreros, Real de Asúa y Velasco, y a Taira Velasco, pues muchísimas gracias por unas intervenciones tan sugerentes y tan incisivas, ¿no?, que nos han tenido aquí pegados a la pantalla hasta las mismas 7 de la tarde. Muy buenas tardes y que tengan feliz fin de semana.